buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de esas primarias que tuvieron lugar la semana pasada y que se alzaban con la victoria de Ángel Mato, que será el candidato, es el candidato del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales. Y esta tarde tenemos a Ángel para que nos cuente cómo fueron esas primarias y, más importante aún, cuál va a ser su programa y cuál va a ser su hoja de ruta en los próximos 6 meses. Así que nada más que dar ya la bienvenida a Ángel Mato. Muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Y lo primero de todo, enhorabuena por ese resultado. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el resultado es fruto de la decisión de los militantes de Ferrol, que además votaron muy ampliamente, con una participación muy elevada, y por lo tanto yo es obligado que, en primer lugar, le dé las gracias a la militancia del PSOE, al otro candidato que se presentó, a Germán Costoya, por haber dado el paso al frente, y bueno, a todos y cada uno de los militantes de la agrupación por haber participado activamente y haberme encomendado esa responsabilidad tan grande que es pues encabezar la lista para las elecciones municipales en nombre de mi partido, ¿no?, del PSOE. ¿Cómo vivió esas primarias? Unos días antes justamente se anunciaba ese acuerdo con Antonio Golpe, uno de los candidatos que finalmente decidió unirse con usted. Bueno, pues lo viví con satisfacción porque creo que es importante dar pasos también para que la organización internamente pues también esté un poco más unida. La verdad es que llevábamos ya bastante tiempo hablando en relación con la necesidad de que, bueno, de que el PSOE tuviese, digamos, un cambio y recuperar la posición que yo creo que nunca debimos perder, ¿no? Ser una alternativa viable de gobierno, capacitada para afrontar unas elecciones municipales y desde luego fortalecer al PSOE para que sea, pues, digamos, la alternativa de izquierdas que pueda presentarse a las elecciones municipales, ¿no?, del próximo año. Por su parte, Germán Costoya describe este pacto como la ley mordaza a la militancia. Bueno, yo creo que eso son cosas que se dicen en el fragor de esa campaña interna. Estoy seguro de que desde el domingo en el que se celebraron las primarias solo tenemos que hablar del PSOE. Y además creo que, como ya dije en más de una ocasión, lo importante es pensar en la ciudad, ¿no? Desde luego mi objetivo es aportar en nombre de mi organización política el granito de arena para que la ciudad se mueva, para que la ciudad avance y sobre todo para que rompamos de una vez por todas con esa especie de desesperación que muchos ferrolanos y ferrolanas pues han expresado en los últimos años en relación pues con el futuro de la ciudad, ¿no? Yo creo que la ciudad requiere que la gente bien formada y joven pueda quedarse a trabajar aquí. Yo creo que es imprescindible romper con esa lacra que tenemos, que es la despoblación, que desde hace ya algunos años venimos perdiendo población de una forma sistemática, y me parece a mí que el desempleo y la despoblación son los dos problemas más importantes que tiene la ciudad, y a ello es a lo que me voy a dedicar a lo largo de estos 6 meses para elaborar un programa que sea un programa creíble, un programa con elementos que se puedan cumplir y que sean lo suficientemente ambiciosos para que el concello, que no resuelve todos los problemas que tiene la ciudad, sí que ponga ese granito de arena y sea el principal motor para el desarrollo de Ferrol, ¿no? ¿Qué opina de la participación ciudadana? Pues yo opino que es imprescindible. Creo que es fundamental tener en cuenta la opinión de la ciudadanía para tomar decisiones. No sé si recordará que cuando formábamos parte del gobierno de Vicente Irisarri empezamos a trabajar con unos presupuestos participativos que realmente funcionaron muy bien. A mí mismo he de reconocer que me sorprendió en aquel momento, porque creo que se había destinado una cantidad, que no recuerdo exactamente la cifra, pero rondaba el 1.000.000 de euros, y me sorprendió al final de todo el proceso, después de hacer asambleas y demás, me sorprendió la responsabilidad que habían asumido las propias entidades vecinales, toda la gente que participó en aquel proceso, pues para abordar problemas que, si yo hubiese tenido que dar mi opinión en aquella ocasión, pues también me parecían problemas relevantes y problemas de urgente resolución, ¿no? Por lo tanto, yo confío en la participación. Creo que hacer política también es dialogar, es hablar, es convencer,
y desde luego es provocar cambio y progreso para tener un mejor futuro, ¿no?, en la ciudad. Justamente ayer en los debates de esta televisión por la noche nos acompañaban diferentes presidentes de asociaciones de vecinos del rural y hablaban de las grandes deficiencias que presentaba el transporte público en la zona rural. ¿Qué opina al respecto? Bueno, ese es otro aspecto que todavía hace unos días comentaba con Gerardo López Castrillón, que fue concejal, como saben, en el gobierno de Vicente Irisarri, que era compañero de aquella corporación, y yo recuerdo perfectamente el haber hecho multitud de negociaciones con la Xunta de Galicia, porque sabe que eso forma parte de esos convenios que se firman con la Xunta de Galicia para el transporte metropolitano, y creo que es una apuesta que hay que hacer con toda claridad, más que nada porque en la zona rural en ocasiones el transporte público garantiza que la gente que vive en el rural pueda recibir unos servicios de una determinada calidad, ¿no? Es evidente que si no, tiene limitaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, para llegar al hospital o para simplemente llegar al centro de la ciudad y poder hacer, pues, las compras o una cosa tan sencilla como, por ejemplo, llegar al campus universitario, pues para poder estudiar, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante abordar esa cuestión, entre otras, que no es fácil, pero yo creo que es un servicio público imprescindible, claro. Para hacer un buen grupo de gobierno se necesita un importante equipo. ¿Qué tiene que tener un buen equipo de gobierno? Bueno, yo ya lo dije en varias ocasiones. Para mí, la cuestión más importante es tener la voluntad de sacrificio para ponerse a disposición de la ciudadanía. Yo ya lo dije, creo que las personas que me acompañen en este reto, lo que tienen que tener es la disponibilidad y para poder dedicarse 24 horas al día al concello, seguramente renunciando a muchas cosas de carácter personal, ganas de cambiar la ciudad y el impulso necesario para no desfallecer ante los problemas que puedan surgir, y desde luego capacidad de trabajo e interiorizar que el gobierno municipal tiene como objetivo fundamental prestar un servicio público al resto de los ciudadanos. ¿Tiene pensado ya ese equipo o está trabajando en ello? De momento, en lo que estoy trabajando es en el mejor programa posible. Estoy trabajando en acercarme a los problemas más urgentes que tiene la ciudad. Me gustaría que el eje transversal de mi programa político, el programa político con el que concurramos a las elecciones municipales, sea el diálogo para hacer política, el diálogo para que la ciudad avance y el diálogo para que Ferrol tenga un futuro mejor. Yo no puedo entender que cuestiones importantes de ciudad estén paradas por distintas cuitas partidistas, que yo creo que abocan a que la ciudad no evolucione, no progrese y no mejore, ¿no? O sea, a mí eso me parece que es una perversión de la política. Yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que uno entra en política para resolver problemas y no para crearlos, ¿no? Con respecto al gobierno, al equipo que compondrá, Germán Costoya le pedía que mirase el resultado de las primarias para que cuente con toda la militancia para hacer un proyecto común, mientras Beatriz Estallo decía que se pusiera en contacto con la dirección del partido para poder elaborar la lista electoral tal y como había asegurado. Bueno, yo para empezar tengo que decir que en esta fase de elaborar un proyecto para la ciudad, por supuesto ya desde el domingo he contado con toda la militancia y individualmente con cada una de las personas que he considerado que me podían aportar información, y así será de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que lo importante es presentar una propuesta política que sea creíble, que sea una propuesta en la que sea fácil acometer aquellas cosas que se proponen,
Yo creo que de nada sirve hacer promesas que después no se puedan cumplir, y creo que ahora mismo lo importante es el proyecto y las cosas que queremos hacer para la ciudad. Yo creo que ese proyecto después lo tendrá que llevar adelante la gente que esté más capacitada, que esté más comprometida y que tenga más disposición para, como digo, primero, prestar un servicio público; segundo, anteponer los intereses de la ciudad a cualquier otra cuestión; y tercero, que esté comprometida con esas renuncias personales que cualquier persona que se dedica a la política tiene que tener claras, ¿no? ¿Cómo podríamos describir la situación actual del Partido Socialista de Ferrol? Después de una división clara, porque había diferentes candidatos, a día de hoy... Bueno, yo creo que como la podemos definir es como la mejor posición para poder afrontar unas elecciones municipales, la mayor ilusión para poder afrontar unas elecciones municipales y la mayor responsabilidad también para poder presentar un proyecto que, si tiene el respaldo de la ciudadanía, pues va a ser un proyecto muy serio, un proyecto donde yo me comprometo absolutamente a asumir la posición institucional. Propondré un programa que sea un programa pues acorde a mi partido, pero gobernaré, si me dan la confianza y puedo y tengo su oportunidad, para todos, como no puede ser de otra manera. Y también, como le decía, para mí el eje transversal de todo esto es el diálogo con las fuerzas políticas, con todas, con las de izquierdas, con las de derechas, con todas. Yo creo que hay proyectos en la ciudad. La unión hace la fuerza. Yo creo que hay proyectos en la ciudad que para salir necesitan un amplio acuerdo, y a eso me dedicaré. De lo que está hablando justamente, me gustaría preguntarle por ese pleno que hubo ayer en el que se mostró que no había acuerdo con los diferentes partidos políticos. ¿Qué le parece? Pues sinceramente me da pena, porque yo creo que hay cuestiones que, sin entrar al detalle de cada una, ¿no? Hay cuestiones que son fundamentales y básicas para la ciudad. Lo que no se puede convertir el pleno municipal es en una trinchera desde la que unos grupos políticos disparan a otros grupos políticos. Yo, como no podía ser de otra manera, entiendo perfectamente las discrepancias, pero creo que en cuestiones que están superadas, pues el pago de unas facturas que están pendientes, etcétera, creo que nadie hace ningún favor si bloquea o impide que eso salga adelante. En realidad creo que lo paga el ciudadano, creo que no es un buen ejemplo, y creo que tanto el gobierno, o fundamentalmente el gobierno, como la oposición deberían de ser un poco... Mirar más por el ciudadano y no por el partido. Ser un poco más responsables y asumir, como le decía, el papel institucional. Cuando uno gobierna, tiene que gobernar pensando en la ciudad. Es verdad que uno llega con un programa político, con unas ideas fuerza, con unas cuestiones pues claramente ideológicas, como es normal, pero yo creo que el margen que da Ferrol, con tantísimos problemas que tiene que resolver, pues da poco juego para hacer muchísima política, sobre todo en cuestiones de trámite, ¿no? Puede haber pues igual mayor impulso pues a los servicios públicos, puede haber igual mayor impulso pues a la generación de zonas verdes, pero en general yo creo que las cuestiones que son claves para la ciudad deberían de ser de mutuo acuerdo, ¿no? Por ejemplo, tener unas cuentas estables, tener los contratos en orden, que la limpieza y la recogida de basuras funcione adecuadamente, que el desbroce en las zonas rurales y en el urbano funcionen adecuadamente. Yo creo que en esas cosas lo que se busca es que la gestión funcione correctamente y que los vecinos, pues digamos, estén satisfechos con el servicio que presta el ayuntamiento, ¿no? Sostenía el otro día que quería elaborar un proyecto con el atractivo suficiente para seducir al electorado perdido. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues yo la única fórmula que conozco es doble, ¿no? Es, en primer lugar, con trabajo, y en segundo lugar, con toda la humildad, ¿no? Porque yo creo que al final la ciudadanía está cansada de ver a la ciudad de alguna manera parada, ¿no? Yo creo que estos 4 años han sido 4 años delicados, donde se ha perdido mucho tiempo, y como ya dije en muchas otras ocasiones, Ferrol necesita
una velocidad mucho mayor, ¿no? Vicente Irizarry solía decir velocidad de crucero, y yo en este caso creo que necesita tener una velocidad de crucero elevada para poder recorrer el camino que le queda a Ferrol respecto al resto de ciudades, ¿no? También digo una cosa, es verdad que Ferrol es una ciudad difícil, donde hay mucha resistencia al cambio, pero yo creo que todo el mundo, todos tenemos que ser conscientes de que si queremos que, digamos, la gente joven se pueda quedar a trabajar aquí, ¿no? Que si queremos que la ciudad sea más dinámica, pues inevitablemente tendremos que ir cambiando y mejorando, ¿no? ¿Qué retos se ha propuesto el partido para esas elecciones municipales? Bueno, pues de momento el reto que le acabo de comentar, el reto de presentar un proyecto que si recibe el respaldo de la ciudadanía va a ser un proyecto de integración de ideas, de integración de las entidades sociales de la ciudad, de integración de otras fuerzas políticas, de ideas que permitan que nos centremos mucho más en aquello en lo que estamos de acuerdo que en aquellas cosas en las que podemos tener discrepancia, ¿no? Yo ya le dije, para mí hay dos problemas fundamentales en la ciudad que me preocupan muchísimo y que van ligados. Para mí tienen que ser, digamos, los dos objetivos básicos de cualquier gobierno. El primero es el desempleo y para promover el empleo hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Y el segundo es la despoblación, que también va de alguna manera ligada a esta primera cuestión, pero donde hay pues hechos diferenciales que podrían, digamos, llevar aparejadas pues cuestiones como, por ejemplo, pues la rehabilitación de vivienda, la facilitación del alquiler, tener incentivos pues para que se dinamice comercialmente el centro de la ciudad, por ejemplo, en fin, o incluso desarrollar políticas urbanísticas atractivas para que la ciudad mejore, ¿no? Yo creo que todo eso va ligado, pero tiene mucho que ver con el empleo. Claro, la gente, si no tiene un lugar donde trabajar, pues en general pues tiene que salir de aquí a buscarse los garbanzos a otro sitio, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos oportunidades que deberíamos de aprovechar. Yo creo que Navantia, con carácter inmediato, va a firmar una orden de ejecución para la construcción de 5 fragatas que le va a generar empleo durante mucho tiempo. ¿Qué cree que va a pasar con este informe que habían dicho desde Noruega, que la fragata que se había hundido podía haber sido por un error compuesto llevado a cabo por Navantia? Bueno, yo ahí no me quiero meter. Yo creo puede perjudicar. Creo que España fabrica unos barcos magníficos. Creo que están sobradamente probados, no solamente por la Marina noruega, sino por la Marina australiana, por Turquía. Estamos en todos los concursos internacionales. El accidente que ha sucedido en Noruega es un accidente desgraciado, que como saben nada tuvo que ver ni con la calidad de las fragatas, ni simplemente fue, o por lo menos todos los informes apuntan a que pudo ser un fallo humano, y por lo tanto yo creo que no va a tener ninguna incidencia a corto plazo en Navantia, y desde luego ninguna en relación con la construcción de las 5 fragatas, ¿no? Pero en todo caso yo creo que Navantia sí que es una oportunidad para la ciudad. Es algo que ya tiene una trayectoria de muchos años, que está en un punto de inflexión, que con la firma del plan industrial y con esa carga de trabajo va a tener un tiempo de estabilidad, y yo creo que es la base sobre la que hay que construir todo lo demás. Ferrol tiene otros retos que son pues dinamizar el puerto, aprovechar mucho mejor la universidad, poner a disposición las instalaciones militares para que haya algunos proyectos de futuro que puedan tener lugar en la propia base naval de Ferrol. En definitiva, la rehabilitación de vivienda, la recuperación del casco histórico, el aprovechar el camino inglés, el patrimonio de la humanidad. Yo creo que no podemos prescindir de absolutamente nada. Desde luego lo que no tendría ningún sentido es que allí donde no tenemos problemas los creásemos, que es a veces lo que parece que está sucediendo ahora, y que no aprovechásemos lo que tenemos. Yo creo que hay que apostar por desarrollar más aquello que ya tenemos hoy, Semana Santa, todos los atractivos culturales del litoral, el Arsenal, el magnífico barrio de la Madalena, e incidir
en todo aquello que todavía tenemos pendiente de hacer. Pues pongamos por caso aprovechar mejor el turismo de sol y playa, aprovechar el turismo deportivo vinculado al surf, windsurf y kitesurf. ¿Turismo de congresos? Turismo de congresos. ¿Cree que eso tendría sentido? Turismo de cruceros. Sí, yo creo que eso tendría sentido siempre y cuando la ciudad ofrezca a esos congresistas pues alternativas, pues gastronómicas, culturales, etcétera, ¿no? Tenemos una gran cuestión pendiente que hemos trabajado todos los, digamos, todos los gobiernos, como es pues la mejora de nuestra entrada de la Ría y el Castillo de San Felipe. En fin, hay que abordar muchos temas, pero yo creo que para eso lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente, trabajar todos a una, pelear por la ciudad, porque yo también digo una cosa, nadie de fuera nos va a resolver el problema. Si esta ciudad no toma una disposición clara a cambiar, creo que, y en eso creo que tenemos que estar todas las fuerzas políticas unidas, pues esta ciudad irá poco a poco languideciendo. Y yo, sinceramente, soy ferrolano, me gusta la ciudad, vivo aquí por decisión propia y desde luego quiero aportar mi granito de arena hasta donde sea posible para que eso no sea así. En los últimos comicios consiguieron 5 actas y unos 6.000 votos. ¿Optan por la posibilidad de conseguir mayoría absoluta? Eso es muy difícil. Yo creo que ahora mismo, sinceramente, no lo tengo ni en la cabeza. A mí ahora lo que me preocupa es, de verdad, presentar un proyecto que sea creíble, hablar con la gente, que la gente también nos conozca, que vea qué es la intención, cuál es la intención del PSOE para el próximo mandato, y mi compromiso es siempre la seriedad, un compromiso con la ciudad y el diálogo. ¿Qué opina de las coaliciones? Yo creo que necesarias. las coaliciones son instrumentos que, si permiten una mejor gobernabilidad, a mí me parecen estupendas. Yo ya dije en más de una ocasión que la política es diálogo. Y si en ese diálogo hay 1, 2, 3 o 4 fuerzas políticas donde están de acuerdo en sacar unos proyectos adelante, pues yo estaré contentísimo de que eso sea así, porque eso supondrá también que esos proyectos se van a mantener en el tiempo. Hay muchísimas cosas en una ciudad que trascienden los 4 años de mandato. Y por lo tanto, con cuanto más respaldo político cuenten, pues mayor garantía tendremos de que si viene después otro gobierno no va a cambiar lo que hizo el anterior. Que yo creo que eso también es una cuestión que aquí en Ferrol se pone muchas veces encima de la mesa y así parece ser, ¿no? Yo creo que hay que romper con eso, que necesitamos un plan, un proyecto, digamos, como ciudad, ¿no? Que vaya a largo plazo, donde estemos todos de acuerdo, o la mayor parte de los grupos de acuerdo, para que independientemente de quién gobierne, se pueda llevar a cabo. Yo creo que hay que asumir las cosas con ilusión y yo creo que con trabajo y esfuerzo todo es posible. Ferrol, a fin de cuentas, es una ciudad que tiene algunos elementos diferenciales, pero no es distinta del resto de ciudades que están en nuestro entorno y que han hecho los deberes, es decir, se han transformado en los últimos 10 años. Por lo tanto, a ello nos pondremos. Pues con este optimismo nos vamos a quedar en esta entrevista, Ángel Mato. Un placer tenerte esta tarde aquí en Espacio Abierto e iremos conociendo cuál es ese programa. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra propia página web, en las redes sociales o en el canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.